El sonido lejano de los monitores médicos acompañaba el silencio pesado de la habitación. Afuera, la Ciudad de México vibraba con su tráfico interminable, pero allí dentro el tiempo parecía detenido. Don Ernesto, con la piel marcada por arrugas profundas y los ojos apagados por la enfermedad, fijaba su mirada en el techo blanco del hospital. Cada respiración era un esfuerzo, cada palabra una batalla, pero aún le quedaba algo por decir. «Solo quiero verlo», susurró con voz quebrada. «Quiero ver a mi hijo, aunque sea una vez más». Ese deseo, lanzado al aire como un último ruego, se convirtió en el hilo que sostuvo su esperanza. Porque, al borde de la despedida, lo único que anhelaba no era riqueza, ni reconocimiento, ni perdón celestial, sino el abrazo de sangre que había perdido hacía tanto tiempo. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás historias que tocan el corazón y nos recuerdan que la vida, con todas sus vueltas y heridas, siempre tiene algo que enseñarnos. Ernesto no siempre fue un hombre frágil. Hubo un tiempo en que su voz retumbaba en aulas polvorientas de escuelas rurales, en Michoacán, donde enseñaba a niños que llegaban descalzos, con cuadernos gastados, pero ojos llenos de curiosidad. Creía firmemente que la educación era la llave para abrir puertas, y con esa convicción formó generaciones enteras. Sus alumnos aún lo recordaban como aquel maestro severo, de voz firme pero mirada noble. Sin embargo, bajo esa apariencia de firmeza, también cargaba heridas. La mayor de ellas tenía nombre: Julián, su único hijo. Desde que nació, Ernesto soñó con que se convirtiera en un hombre de bien, alguien que llevara adelante lo que él había sembrado. Pero la vida rara vez sigue los planes trazados por los padres. En su juventud, Julián era inquieto, lleno de ganas de explorar el mundo más allá del pequeño pueblo. Chocaba constantemente con la disciplina de Ernesto, con su insistencia en los estudios y en la obediencia. «No todos quieren ser maestros, papá», le gritó una vez, antes de salir de casa con el orgullo por delante y los ojos encendidos de rabia. Aquella fue la última imagen que Ernesto guardó de su hijo. Una silueta que se alejaba por el camino de tierra, sin mirar atrás. Ahora, décadas después, esa imagen regresaba a su mente cada noche, como una espina imposible de arrancar. Clara, su esposa, había partido años antes, llevándose con ella los silencios acumulados y las cartas nunca respondidas. Ernesto se quedó solo, aferrado al recuerdo de un hijo ausente y a la esperanza de que algún día regresaría. En el hospital, los días se le escurrían entre los dedos. Las enfermeras lo miraban con compasión, sabiendo que aquel anciano tenía poco tiempo. Pero más allá de la enfermedad, lo que realmente lo consumía era el peso de la ausencia, el hueco enorme que le había dejado Julián. Cada noche, al cerrar los ojos, murmuraba lo mismo: «Hijo, si supieras cuánto me arrepiento». El dolor no era físico, sino moral. ¿De qué servían los logros, las generaciones de alumnos agradecidos, si había fallado en lo más íntimo? El hombre que enseñó a tantos a escribir cartas nunca logró escribir la suya más importante: una carta de perdón para su propio hijo. Una mañana, mientras los rayos del sol se filtraban por la ventana de la sala compartida, Ernesto volvió a reunir fuerzas para hablar con la enfermera joven que lo atendía, Lupita. Con ojos cansados pero brillantes de determinación, la detuvo con un gesto débil de la mano. «Señorita, si pudiera pedirme un favor, sería este. Encuéntreme a mi hijo. Solo quiero verlo una vez más». La petición quedó flotando entre ellos, con la fuerza de una promesa y el peso de una vida entera. Lo que Ernesto no sabía era que su súplica sería escuchada, pero no exactamente de la manera que esperaba. Los recuerdos, cuando llegan, no piden permiso. A Ernesto lo sorprendían como ráfagas de viento que traen polvo y fragancia al mismo tiempo. Acostado en la cama del hospital, dejaba que su mente lo llevara de regreso a Michoacán, a los días en que era un niño descalzo corriendo entre huertos de aguacate y calles empedradas. El aire olía a leña recién encendida y tortillas calientes,
y en su memoria aún resonaba la voz de su madre, llamándolo para que regresara a casa antes de que oscureciera. De joven, descubrió su vocación en un salón improvisado, con pizarras gastadas y pupitres rotos. Ahí comprendió que enseñar no era solo un trabajo, sino un compromiso con el futuro de los niños que lo miraban con ojos llenos de esperanza. «Si ustedes aprenden a leer, el mundo no los va a engañar», solía repetirles. Su voz, grave y firme, se convirtió en guía para generaciones enteras en pueblos olvidados por el gobierno, donde apenas llegaba la electricidad. Con el tiempo, su pasión por la enseñanza lo llevó a ser reconocido como un maestro dedicado. No había fiesta patronal en la que algún exalumno no se acercara a estrecharle la mano con respeto. Ese orgullo lo acompañaba como un tesoro, aunque en su interior siempre supo que dedicarse tanto al aula le robó tiempo a otras cosas, como estar presente en su propia casa. Fue en una de esas fiestas donde conoció a Clara, la mujer que lo miró con una mezcla de dulzura y carácter. Ella trabajaba en una pequeña tienda de abarrotes y era conocida por su risa contagiosa. Se enamoraron sin darse cuenta. Primero compartieron largas caminatas después de misa, luego conversaciones interminables bajo el cielo estrellado, hasta que un día Ernesto se armó de valor y le pidió matrimonio. El nacimiento de Julián fue, según Ernesto, la culminación de su felicidad. «Este niño va a ser la mejor lección de mi vida», dijo mientras lo cargaba por primera vez. Clara reía, cansada pero feliz, y en aquel instante parecía que nada podría quebrar la unión de esa familia. Ernesto trabajaba en la escuela, Clara en la tienda, y Julián crecía entre juegos, regaños y caricias. Pero el carácter de Ernesto, moldeado por años de disciplina, lo hacía exigente. Quería que Julián estudiara con la misma seriedad con la que él había vivido. No toleraba los descuidos en la tarea ni las distracciones. «El estudio es la única herencia que puedo darte», le repetía una y otra vez. Al principio, el niño aceptaba esos consejos con obediencia, pero conforme la adolescencia se acercaba, el peso de esas exigencias se transformó en rebeldía. Clara intentaba suavizar las tensiones. «Ernesto, déjalo respirar», decía en voz baja cuando las discusiones subían de tono. Pero él, convencido de que hacía lo correcto, respondía: «Prefiero que me odie ahora a que me reproche mañana por no enseñarle nada». Los recuerdos de aquellos días eran agridulces. Había instantes hermosos. Julián corriendo detrás de una pelota en el campo, los tres compartiendo atole caliente en las mañanas frías, las risas durante las posadas navideñas. Pero también estaban los gritos, las puertas que se cerraban de golpe, los silencios largos en la mesa. En el hospital, Ernesto suspiraba hondo al recordar todo aquello. Sus pensamientos eran como páginas de un libro que se abría sin pedirlo. Con los ojos cerrados, revivía la primera vez que vio a Julián enfrentarlo con la mirada dura, con ese fuego en los ojos que tanto lo asustó y al mismo tiempo lo enorgulleció. Ese hijo suyo tenía carácter, tenía fuerza, pero ¿qué había hecho él con esa fuerza? ¿La había guiado o la había roto? La respuesta dolía, porque aunque se decía maestro de la vida, había fallado en la lección más importante: aprender a escuchar. El murmullo del pasillo lo sacó de sus pensamientos, pero el eco de aquellos años lo perseguía. Cada recuerdo era un recordatorio de lo que fue y de lo que perdió. Y aunque intentaba convencerse de que todavía había tiempo, la enfermedad le susurraba otra verdad: los relojes nunca se detienen, el tiempo no perdona. Entre recuerdos y lamentos, Ernesto volvía una y otra vez a aquella última imagen que conservaba de su hijo. Julián tenía 19 años cuando decidió marcharse. El ambiente en la casa era insoportable. Cada conversación terminaba en reproches y cada silencio pesaba más que un grito. Ernesto, terco como siempre, insistía en que el muchacho debía inscribirse en la normal rural para convertirse en maestro. Julián, por su parte, soñaba con otra vida, con ciudades grandes y oportunidades distintas. «Papá, yo no quiero tu vida», le dijo una tarde con la mandíbula apretada y los ojos brillando de rabia contenida. «Yo no quiero aulas ni pizarras.
Yo quiero trabajar, ganar mi dinero, viajar. Ernesto respondió con dureza. El dinero fácil se va rápido, hijo. La única riqueza que perdura es la educación. ¿Por qué no lo entiendes? Esa discusión se prolongó hasta que Clara, cansada de verlos enfrentarse, rompió en llanto. «Basta ya», suplicó, pero ninguno de los dos cedió. Esa noche, Julián salió de la casa con una mochila al hombro. Apenas llevaba un par de camisas, un pantalón de mezclilla gastado y un cuaderno arrugado. Dijo que se iba a Monterrey, donde un amigo le había prometido trabajo en la construcción. «Regresa cuando quieras, pero con respeto», fue lo último que Ernesto alcanzó a decir, con la voz temblorosa aunque trataba de sonar firme. El portazo resonó como un trueno en la casa silenciosa. Clara corrió detrás de su hijo, pero Julián no volteó. El polvo del camino lo cubrió pronto, y Ernesto se quedó inmóvil, con la garganta seca, viendo cómo la distancia se tragaba la figura de aquel muchacho que era su orgullo y su tormento. Pasaron semanas sin noticias. Ernesto, orgulloso, no buscó a su hijo. Esperaba que él regresara arrepentido, pero las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Solo quedaban rumores. Un vecino dijo haberlo visto trabajando en un taller mecánico en Monterrey. Otro mencionó que se unió a cuadrillas de albañiles que iban de un estado a otro. Ninguna información era cierta, y cada pista terminaba en silencio. Clara, en cambio, nunca dejó de escribirle cartas. Las enviaba a las direcciones que alguien le sugería, esperando un milagro. Ninguna fue contestada. Guardaba las copias en una caja de zapatos bajo la cama, como si fueran testimonio de un amor que no quería morir. «Él volverá, Ernesto», le repetía, con fe obstinada. «Si vuelve, será porque entendió su error», contestaba él, aunque en el fondo deseaba abrazarlo sin condiciones. El reencuentro que tanto soñaban nunca ocurrió. Los años se encargaron de enterrar la esperanza bajo nuevas rutinas. Ernesto siguió enseñando. Clara envejeció en silencio, y la casa se fue llenando de ecos en lugar de voces. La silla de Julián en la mesa permanecía vacía, recordándole cada día lo que habían perdido. En las noches de insomnio, Ernesto abría un cajón donde guardaba un puñado de cartas que él mismo había escrito y nunca envió. En ellas pedía perdón, explicaba sus miedos, prometía cambiar, pero al final siempre rompía el papel. El orgullo era más fuerte que la tinta. Ahora, en el hospital, esas cartas imaginarias lo atormentaban. ¿De qué sirvió tanto silencio? ¿Por qué prefirió esperar un regreso en lugar de dar el primer paso? Cerró los ojos y vio de nuevo aquel portazo, aquel camino de tierra, aquella mochila. El recuerdo lo quemaba por dentro, porque entendía que quizá había sido su última oportunidad de abrazar a Julián, y la había dejado escapar. El dolor no era solo la ausencia del hijo, sino la certeza de haberlo dejado ir sin tenderle un puente. Y en el silencio de la habitación, mientras el viento golpeaba las ventanas del hospital, Ernesto murmuró con un hilo de voz: «Perdóname, hijo». Ese ruego quedó flotando, como una oración que aún no encontraba respuesta. El Hospital General en la Ciudad de México era un lugar que mezclaba olores de desinfectante con murmullos de angustia. Los pasillos largos, iluminados con luces frías, parecían interminables. Cada habitación guardaba una historia distinta: esperanzas, despedidas, silencios que pesaban como rocas. En una de esas camas, don Ernesto permanecía recostado, luchando contra el cansancio de un cuerpo que ya no respondía. Las enfermeras lo conocían como el maestro. Algunas curiosas le pedían que les contara anécdotas de sus años de enseñanza. A pesar de la debilidad, él sonreía al recordar cómo enseñaba a leer a niños que llegaban con sombreros de palma y cuadernos arrugados. Esos recuerdos eran su refugio frente a la enfermedad. Entre todas las que lo atendían destacaba Lupita. Era joven, de unos 25 años, con un acento alegre propio del barrio donde creció. Había aprendido a escuchar más allá de lo que los pacientes decían, y en Ernesto notaba una tristeza que no tenía que ver solo con la salud.
Don Ernesto, ¿cómo amaneció hoy?, preguntaba ella mientras acomodaba las sábanas. Con menos fuerzas que ayer, hija, pero con el mismo deseo de siempre, respondía él con una sonrisa cansada. ¿Y cuál es ese deseo?, insistía ella, ya sospechando la respuesta. Ver a mi hijo, solo quiero verlo antes de que Dios me llame. Ese ruego no era nuevo. Ernesto lo repetía cada día, como si con insistir lograra que el tiempo le regalara ese milagro. Para él, Julián era la última cuenta pendiente, la herida abierta que necesitaba cerrar. El médico encargado, el doctor Ramírez, era un hombre serio, acostumbrado a hablar con franqueza. Una tarde, tras revisar los estudios, se acercó a Ernesto con un gesto grave. «Don Ernesto, necesito ser honesto con usted. El tratamiento ya no está funcionando como esperábamos. Su cuerpo está muy cansado». El anciano lo miró fijamente, sin miedo. «¿Cuánto tiempo me queda, doctor?». El médico bajó la voz. «No puedo darle una cifra exacta, pero son días, quizás semanas». El silencio que siguió fue pesado. Ernesto respiró hondo, como si quisiera absorber cada detalle de ese momento. No lloró ni reclamó, solo apretó los labios y asintió lentamente. «Entonces tengo prisa», murmuró. «No por mí, sino por mi hijo». Cuando el doctor se retiró, Lupita se quedó a su lado. Lo vio conmovida, entendiendo que aquel hombre no temía a la muerte, sino a irse con el corazón incompleto. «Don Ernesto», dijo ella con ternura, «¿y si intentamos buscarlo? Quizá alguien pueda ayudarnos a encontrarlo». Los ojos apagados del anciano brillaron un instante. «¿De verdad harías eso por mí, hija?». «Claro que sí. No merece irse con ese peso». Esa promesa encendió en Ernesto una chispa de esperanza que hacía mucho no sentía. Por primera vez en semanas, se permitió cerrar los ojos con un gesto de paz. Esa noche, mientras escuchaba el bullicio lejano de la ciudad que nunca duerme, Ernesto se dio cuenta de que el tiempo, tan implacable, ahora corría en su contra. Cada tic-tac del reloj colgado en la pared no era solo un segundo menos de vida, sino también una oportunidad que podía escaparse. Su cuerpo estaba débil, pero su corazón seguía aferrado a la idea de reencontrarse con Julián. Era su última batalla, no contra la enfermedad, sino contra el olvido. Y mientras la oscuridad cubría el hospital, se repitió a sí mismo como una plegaria. «Hijo, ven, no tardes más». Lupita no podía sacar de su mente la mirada de don Ernesto. Había visto a muchos pacientes enfrentar diagnósticos difíciles, pero en él había algo distinto. No era el miedo a morir lo que lo atormentaba, sino el miedo a partir sin despedirse de su hijo. Esa certeza le robaba la calma, y a ella le nació una decisión que no podía ignorar. Una tarde, al salir de su turno, se encontró con Mario, un viejo amigo de la colonia. Mario trabajaba como periodista independiente, acostumbrado a investigar historias en barrios y pueblos donde casi nadie se metía. Lupita lo conocía por su carácter inquieto y su habilidad para mover contactos en distintas ciudades. «Mario, necesito tu ayuda», le dijo con seriedad, mientras caminaban por la avenida iluminada por puestos de tacos y vendedores de elotes. «¿Qué pasa?», preguntó él sorprendido por el tono urgente de su amiga. «Es un paciente del hospital, un señor mayor, quiere encontrar a su hijo antes de morir. Se llama Julián. No sé por dónde empezar, pero siento que no puedo quedarme cruzada de brazos». Mario la miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Estaba acostumbrado a perseguir notas de interés público, pero aquella petición tenía un matiz humano que lo conmovió. «¿Tienes algún dato, algún lugar donde pudo haber estado? Solo sé que se fue de joven, rumbo a Monterrey. Después, nada». Mario sacó una libreta pequeña del bolsillo y comenzó a anotar. «Mira, no prometo nada, pero tengo contactos en Monterrey y Querétaro. Gente que trabaja en obras, en talleres. Puedo hacer algunas llamadas, preguntar discretamente». El corazón de Lupita se aceleró. Era la primera luz de esperanza concreta. Los días siguientes, Mario se dedicó a husmear en registros laborales y a visitar lugares donde solían contratar a obreros foráneos. En Monterrey,
Nadie recordaba a Julián con claridad. Era un rostro más entre cientos que llegaban buscando empleo. Pero en Querétaro, un capataz de una constructora recordó vagamente a un joven con ese nombre. Sí, creo que trabajó con nosotros hace unos años, dijo el hombre rascándose la barba mientras revisaba papeles viejos. Era fuerte, callado, pero no duró mucho. Un día simplemente no regresó. Algunos dijeron que se fue rumbo al norte. Esa pista, aunque débil, fue suficiente para alimentar la esperanza. Mario volvió a la Ciudad de México con la noticia. Cuando se la contó a Lupita, ella sintió que por fin había algo a lo que aferrarse. ¿Y si todavía está cerca?, preguntó, casi con ansiedad. Es posible, respondió Mario. Pero hay que aceptar que han pasado muchos años. Encontrarlo no será sencillo. Esa noche, Lupita llevó la noticia al hospital. Se sentó junto a Ernesto y con voz suave le relató lo que habían descubierto. Don Ernesto, parece que su hijo trabajó un tiempo en Querétaro. No sabemos dónde está ahora, pero eso significa que estuvo aquí, en México, que sigue vivo. Los ojos del anciano se llenaron de lágrimas contenidas. Apretó la mano de la enfermera con fuerza inesperada. Entonces, aún tengo una oportunidad. Ese brillo en su mirada devolvió a Lupita la certeza de que valía la pena cada esfuerzo. Ella lo sabía. No podía garantizarle un reencuentro, pero podía regalarle esperanza. El hospital seguía siendo un lugar frío y gris, pero para Ernesto, esa noticia fue como una ventana abierta. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió solo frente al paso del reloj. Mientras la ciudad rugía afuera con su caos de tráfico, claxonazos y voces callejeras, adentro Ernesto guardaba silencio, pero en su corazón se había encendido una chispa nueva. No sabía si alcanzaría a ver a su hijo, pero ahora tenía una razón para resistir un poco más. La noticia de Querétaro seguía rondando en la mente de Ernesto. Saber que Julián había trabajado allí lo llenaba de una esperanza frágil, pero también removía heridas profundas. Cada recuerdo de su hijo estaba teñido por las discusiones que los habían separado, y con la memoria venían también los fantasmas de su propio orgullo. En la penumbra del hospital, mientras escuchaba el goteo lento del suero, Ernesto repasaba escenas del pasado que lo atormentaban. Veía a Julián adolescente, con los brazos cruzados y la mirada desafiante. Recordaba los gritos que habían rebotado en las paredes de su casa, el eco de palabras dichas con rabia, sin medir el daño que podían causar. «Tienes que estudiar, Julián. No voy a permitir que desperdicies tu vida», le había dicho con voz dura. «No es tu vida, es la mía», respondió su hijo, con un temblor en la voz que Ernesto confundió con rebeldía, cuando en realidad era desesperación. Esas conversaciones nunca terminaban bien. Ernesto estaba convencido de que, al imponer disciplina, lo estaba preparando para el futuro. Pero ahora entendía que había confundido la guía con la imposición y que su orgullo no le permitió escuchar lo que Julián trataba de decirle. «Tal vez nunca me odió», murmuró en voz baja mientras Lupita acomodaba el suero. «Tal vez solo quería que lo escuchara». «¿Cómo dice don Ernesto?», preguntó la enfermera. «Nada, hija. Solo que uno cree que siempre tiene la razón hasta que el tiempo te demuestra lo contrario». Ese pensamiento lo desarmaba. Se preguntaba si Julián guardaría rencor, si lo odiaría por haberlo presionado tanto. El miedo a ser rechazado lo consumía más que la enfermedad. Imaginaba a su hijo mirándolo a los ojos y dándole la espalda, como aquella tarde en que se marchó. Ese temor le hacía temblar las manos más que la fiebre. Clara, en sus últimos días, también le había reclamado con dulzura. «Ernesto, la vida no se gana con discusiones. A veces hay que soltar, dejar que los hijos aprendan solos». Él, terco, solo respondió: «Si lo suelto, se pierde». Hoy entendía que quizá al apretarlo tanto fue cuando realmente lo perdió. En su corazón había una batalla constante. Una parte de él aún quería justificarse. Había dado todo por Julián. Había trabajado día y noche. Había soñado con un futuro seguro para su hijo. Pero otra parte reconocía que su orgullo le impidió abrazarlo
pedirle perdón, aceptar que no todos deben seguir el mismo camino. El reloj del hospital marcaba las horas lentas. Ernesto se quedaba despierto largas madrugadas, rumiando esas culpas. Se preguntaba si todavía habría tiempo de explicarse, de decirle a Julián: «Perdóname por querer moldearte a mi manera». Esa frase se quedaba atascada en su garganta porque nunca supo pronunciarla cuando debía. «¿Cree usted que su hijo lo perdone?», preguntó Mario en una de sus visitas mientras revisaba sus notas de investigación. Ernesto lo miró con los ojos cansados. «No lo sé, hijo. El perdón no se pide con palabras, se gana con actos, y yo ya no tengo tiempo para demostrar nada». «Tal vez solo necesita escucharlo», respondió Mario con voz firme. Esa idea lo dejó pensativo. Quizá Julián no esperaba grandes gestos. Quizá solo necesitaba oír un «te extraño». Sin embargo, el peso del orgullo aún lo retenía, incluso en su lecho. Era como una cadena invisible que no lo dejaba en paz. Cada noche, Ernesto luchaba contra esa sombra. Y aunque trataba de convencerse de que Julián lo odiaba, en el fondo temía algo peor, que su hijo ya ni siquiera pensara en él. Con los ojos cerrados, apretó los puños y susurró apenas: «Dios mío, no me dejes ir sin verle la cara». El amanecer se filtraba por las persianas metálicas del hospital, pintando la habitación de un gris cansado. Ernesto había pasado la noche inquieto, luchando contra la fiebre y los recuerdos. De pronto, escuchó el chirrido de la puerta. Su corazón se aceleró. La silueta de un joven apareció en la entrada, y por un instante el anciano sintió que el tiempo se detenía. «¿Julián?», susurró con voz temblorosa, incorporándose apenas sobre la almohada. El joven, sorprendido, lo miró sin entender. Tenía el rostro moreno, el cabello revuelto y una expresión cansada. En su brazo derecho llevaba un vendaje improvisado y caminaba con dificultad. Se llamaba Jesús y acababa de ser trasladado desde urgencias después de sufrir un accidente en la obra donde trabajaba. «Disculpe, señor», dijo Jesús con timidez. «Me dijeron que aquí me pondrían por un tiempo». Ernesto parpadeó, confundido. La fiebre y la debilidad lo engañaban. Durante unos segundos realmente creyó que su hijo había regresado. La decepción se mezcló con vergüenza, pero no quiso mostrarlo. «Perdón, pensé que eras alguien más», murmuró bajando la mirada. Jesús se acomodó en la cama vecina con gestos torpes. Sus manos ásperas delataban años de trabajo duro. El silencio llenó la habitación hasta que Ernesto, incapaz de contenerse, volvió a hablar. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Jesús. Soy de Oaxaca. Vine a trabajar en la construcción, pero ya ve, la mala suerte me alcanzó». «El trabajo honrado nunca es mala suerte», respondió Ernesto con la voz aún débil pero firme. «Mala suerte es no tener a quién volver». Jesús lo miró de reojo, intrigado. En esas palabras había un peso que reconocía: la soledad. Aunque apenas se conocían, sintió que aquel anciano necesitaba hablar. Esa misma tarde, mientras las enfermeras iban y venían, Ernesto volvió a confundir la presencia del joven con la de Julián. Tal vez era la fiebre, tal vez la esperanza desesperada. «Hijo», dijo de pronto, extendiendo la mano hacia Jesús. El muchacho quedó helado. Dudó en corregirlo, pero al ver los ojos vidriosos del anciano, simplemente tomó su mano y la sostuvo. «Aquí estoy, don», respondió suavemente, sin corregirlo. Ese gesto bastó para que Ernesto sintiera, por primera vez en mucho tiempo, un alivio inesperado. Aunque sabía que no era su hijo, había algo en la manera sencilla de Jesús que le recordaba lo que había perdido: la juventud, la fuerza, la cercanía de alguien que escuchara sin juzgar. Con el paso de las horas, comenzaron a hablar más. Ernesto, con cautela, empezó a compartir fragmentos de su vida. Jesús escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si cada palabra mereciera atención. «¿Sabes lo que más duele?», dijo Ernesto en voz baja mientras el atardecer teñía la ventana. «No es la enfermedad, es saber que dejé escapar a mi hijo por orgullo. Y ahora, solo quiero decirle que lo extraño».
Jesús no supo qué responder. Había crecido sin padre, con una madre que lo sacó adelante vendiendo pan en su pueblo. Esa ausencia le había marcado la vida, y por eso entendía demasiado bien el vacío que describía el anciano. «Quizá todavía tenga tiempo», dijo al fin, con sinceridad. «A veces los hijos también queremos volver, aunque no sepamos cómo». Ernesto lo miró con atención. Había en esas palabras una verdad que caló hondo. El joven que acababa de conocer, aquel extraño con heridas frescas y mirada honesta, comenzaba a ocupar un espacio inesperado en su corazón. El anciano cerró los ojos unos segundos, sintiendo que el destino, aunque cruel, le estaba regalando algo distinto. No era Julián quien había entrado en su cuarto, pero tal vez Jesús había llegado para enseñarle una lección que aún le faltaba aprender. Los días siguientes, la presencia de Jesús comenzó a suavizar la soledad de Ernesto. Aunque al principio apenas intercambiaban palabras, pronto el silencio se volvió conversación. Jesús, con esa calma que suelen tener los que han aprendido a soportar la dureza de la vida, escuchaba cada relato del anciano con una paciencia rara en un mundo siempre apurado. «¿De dónde dijiste que eras, muchacho?», preguntó Ernesto una tarde, mientras observaba cómo el sol se deslizaba tímido por la ventana. «De un pueblito en Oaxaca, don. Allá la tierra es dura, pero da maíz si uno la respeta. Mi madre todavía vive allá vendiendo pan en el mercado. Yo me vine a trabajar porque el campo ya no alcanza». La voz de Jesús tenía un tono sereno, pero detrás de ella se escondía una historia de sacrificio. Ernesto lo notaba en sus manos, marcadas por callos y cicatrices, y en la manera en que hablaba sin quejarse, como quien acepta el peso de la vida con dignidad. «¿Y tu padre?», se atrevió a preguntar el anciano. Jesús bajó la mirada. «Nunca lo conocí. Mi madre siempre dijo que se fue antes de que yo naciera. Al principio lo odiaba, pero después entendí que es peor gastar la vida en rencores que en trabajo». Aquella respuesta dejó a Ernesto en silencio. Sintió un nudo en la garganta, como si las palabras del joven fueran un espejo de sus propios errores. Había tenido un hijo, pero por orgullo lo había dejado ir. Jesús, en cambio, nunca tuvo la oportunidad de reclamar nada a su padre. Esa diferencia los unía en la misma herida, la ausencia. A veces, en su debilidad, Ernesto lo confundía con Julián. Llamaba su nombre por error, y Jesús, lejos de corregirlo, respondía con una sonrisa discreta. No lo hacía por engañarlo, sino porque entendía que en ese instante el anciano necesitaba sentir que no estaba solo. «Hijo», murmuraba Ernesto, «¿recuerdas cuando jugábamos en el patio?». Jesús apretaba su mano y contestaba suavemente: «Sí, don, lo recuerdo». En esos momentos Jesús no era Julián, pero tampoco un extraño. Era simplemente un joven ofreciendo compañía a un hombre que agonizaba de soledad. Con el paso de los días, Lupita notó el cambio en Ernesto. Su semblante se relajaba, sus ojos tenían menos sombras. Aunque la enfermedad seguía avanzando, había en él una fuerza distinta, como si el corazón encontrara un nuevo motivo para resistir. Una tarde de lluvia, mientras las gotas golpeaban los ventanales del hospital, Ernesto se atrevió a confesar: «¿Sabes, Jesús? Eres la primera persona en mucho tiempo que me escucha de verdad. Mi hijo, mi Julián, siempre quiso que yo lo escuchara, pero mi orgullo no me dejó, y ahora me arrepiento». Jesús lo miró con seriedad. A veces los padres piensan que enseñar es hablar fuerte, pero a veces enseñar es quedarse callado y escuchar. Esa frase cayó como un golpe suave, una verdad simple que Ernesto hubiera querido entender años atrás. El vínculo entre ambos comenzó a crecer. No se trataba de reemplazar a nadie, ni de inventar una relación que no existía. Era algo más profundo, la coincidencia de dos soledades que se encontraban en el mismo cuarto, dándose lo que la vida les había negado. Jesús, con su juventud y silencio respetuoso, se convirtió en compañía para el anciano, y Ernesto, con su sabiduría herida, comenzó a darle a Jesús palabras de padre que nunca tuvo. En las noches, cuando la ciudad rugía afuera con sirenas y motores, adentro de aquella habitación se escuchaban apenas murmullos de conversación.
Dos hombres de mundos distintos se sostenían el uno al otro sin planearlo, sin pedirlo, como si la vida hubiera decidido cruzar sus caminos en el momento más inesperado. Ernesto lo comprendió con claridad. Aunque no era su hijo quien había llegado, Jesús tenía un lugar en su destino. El cansancio se notaba en cada gesto de Ernesto. Sus manos temblaban al sostener el vaso de agua y la voz se le quebraba incluso en las frases más simples. Pero en aquellas noches, cuando el hospital quedaba en silencio y solo se escuchaba el zumbido constante de los aparatos, algo en él se abría como nunca antes. Era como si la cercanía de la muerte lo obligara a dejar de callar lo que había guardado durante tantos años. Jesús, siempre atento, se sentaba en la cama contigua. A veces lo acompañaba en silencio, otras hacía preguntas breves que daban pie a largas confesiones. «¿Sabes, Jesús?», dijo una noche, con la mirada fija en el techo. «Fui un buen maestro, eso dicen mis alumnos. Pero como padre, fallé». Jesús lo miró con respeto. «No existe padre perfecto, Don. Todos fallan, de una forma u otra. Pero yo fallé donde más dolía. Quise que mi hijo fuera como yo, y lo único que logré fue alejarlo». El anciano respiró profundo, intentando ordenar sus pensamientos. «Recuerdo una vez, Julián tendría unos 15 años. Había trabajado todo el día ayudando a su madre en la tienda y llegó cansado. Tenía un examen al día siguiente y no había estudiado. Yo, ciego de orgullo, lo regañé con dureza. Le grité que era un flojo, que iba a terminar siendo un don nadie, pero lo que en verdad vi en sus ojos no fue flojera. Fue cansancio, y aún así lo traté como si fuera mi enemigo». Jesús frunció el ceño. «Quizá él también se equivocó, pero eso no borra lo que siente por usted». «¿Y si ya no siente nada?», replicó Ernesto con la voz quebrada. «¿Y si lo único que guarda de mí es rencor?». El silencio se instaló entre ambos. Afuera, un trueno retumbó en el cielo de la ciudad. El olor a tierra mojada se coló por la ventana entreabierta. Jesús habló entonces con calma. «Yo crecí sin padre. Créame, don Ernesto, aunque uno diga que no le importa, en el fondo siempre hace falta. Y si yo, que nunca lo conocí, a veces lo extraño, ¿qué no sentirá su hijo, que al menos tuvo sus abrazos, sus consejos, aunque fueran duros?» Aquellas palabras hicieron que Ernesto cerrara los ojos con fuerza. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. «Me arrepiento de tantas cosas, Jesús, de no haberle dicho más veces que lo quería, de haber pensado que demostrar amor era un signo de debilidad, de haber preferido tener la razón antes que tener a mi hijo cerca». Jesús se inclinó hacia él y le apretó la mano con firmeza. «Todavía puede decirlo. Cuando lo vea, no piense en el pasado. Dígaselo, aunque sea una sola vez». El anciano asintió lentamente, como si aquella frase le diera un propósito. «Tienes razón, hijo», susurró confundiendo de nuevo al muchacho. Jesús no lo corrigió. Dejó que lo llamara así, porque en ese instante comprendió que no era un error, sino una necesidad. Ernesto necesitaba sentir que no hablaba al vacío, que sus palabras encontraban un oído dispuesto a recibirlas. La confesión continuó en voz baja, como si temiera que alguien más lo escuchara. «Lo que más temo no es morir, Jesús. Lo que más temo es que Julián piense que nunca lo amé». El joven apretó más su mano y respondió con firmeza. «Si lo busca, es porque lo ama. Ningún hijo se olvida de su padre, aunque se haga el fuerte». Ernesto lo miró con los ojos empañados. Por primera vez en años, sintió que alguien lo entendía de verdad. Y aunque ese alguien no era su hijo, esa noche encontró consuelo en la escucha silenciosa de un forastero que, sin proponérselo, se había convertido en su confidente. Las horas en el hospital se volvían cada vez más largas. La enfermedad avanzaba sin pausa, y aunque los médicos hacían lo posible por mantener a Ernesto estable, su cuerpo parecía rendirse poco a poco. Sin embargo, algo había cambiado en él. Ya no pasaba el día hundido en la tristeza absoluta. La compañía de Jesús
con su silencio respetuoso y sus palabras sencillas, lo sostenía como un bastón invisible. Aún así, cada noche la misma duda lo devoraba. ¿Debía aceptar a Jesús como ese consuelo inesperado o seguir esperando a Julián? Una tarde, Lupita entró al cuarto con una sonrisa suave. Don Ernesto lo veo diferente. Ya no está tan apagado como antes. Él la miró con una mezcla de gratitud y melancolía. Es porque no estoy solo, hija, pero no sé si eso sea suficiente. Jesús, que escuchaba desde la cama vecina, intervino. A veces no se trata de quién llega, sino de lo que uno está dispuesto a recibir. La frase golpeó el corazón de Ernesto. Se quedó en silencio, pensando en cómo había pasado la vida esperando que su hijo se acercara, sin darse cuenta de que quizá él mismo había cerrado la puerta al amor de otros. Esa noche, con el murmullo lejano de la lluvia cayendo sobre la ciudad, el anciano se desahogó de nuevo. Jesús, ¿qué hago si mi hijo nunca llega? ¿Qué hago si muero sin verlo? El joven lo miró fijo y respondió con serenidad. Entonces muera en paz sabiendo que lo buscó, que lo esperó, que lo amó hasta el último día. Eso también es un legado. Ernesto suspiró, con los ojos húmedos. Pero yo quería abrazarlo, pedirle perdón en persona. Tal vez ese abrazo llegue de otra forma, dijo Jesús apretando su mano. A veces la vida no nos da lo que pedimos, pero sí lo que necesitamos. Las palabras quedaron flotando en el aire. Ernesto comprendió que aquel muchacho no intentaba reemplazar a Julián, sino enseñarle a no dejar que la desesperanza lo venciera. Los días siguientes, el cambio en su ánimo fue evidente. Las enfermeras comentaban entre ellas que el maestro estaba más tranquilo, que hasta bromeaba de vez en cuando. Incluso pidió papel y pluma para escribir unas notas. Con letra temblorosa, empezó a redactar frases sueltas, recuerdos, disculpas, promesas. No sabía si alguna vez llegarían a manos de su hijo, pero necesitaba dejarlas en algún lugar. Una madrugada Lupita lo sorprendió escribiendo con esfuerzo, bajo la luz tenue. Don Ernesto, debería descansar. No, hija, descansaré después. Ahora debo dejar mis palabras. Quizá nunca lo vea, pero al menos que sepa que lo amé. Aquellas notas eran su manera de resistir contra la desesperanza, transformar el dolor en palabras, el silencio en testamento. Jesús lo acompañaba en ese proceso. A veces le leía en voz alta fragmentos, corrigiendo las letras que se torcían por el temblor de la mano del anciano. En otras ocasiones, solo permanecía a su lado, dándole la certeza de que no estaba escribiendo al vacío. Pese a la calma recién adquirida, Ernesto no dejaba de mirar la puerta de la habitación cada vez que se abría. Su corazón se aceleraba con la esperanza de que fuera Julián quien entrara. Cada desilusión era un recordatorio de la fragilidad de sus días. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las paredes blancas, Ernesto confesó con un suspiro: «Jesús, tengo miedo. No de morir, sino de que todo esto haya sido en vano». El joven le respondió con firmeza: «Nada es en vano, don. Usted me enseñó algo que nunca tuve. ¿Cómo suena la voz de un padre?». Ernesto lo miró sorprendido, y en ese instante entendió que la vida, aunque le negara a Julián por el momento, le había regalado un hijo de otra manera. Mario no era de los que se quedaban tranquilos con medias respuestas. La pista de Querétaro lo mantenía inquieto, como si una puerta entreabierta lo invitara a empujarla un poco más. Con su libreta gastada bajo el brazo y un par de contactos marcados en su celular, decidió emprender el viaje. La carretera hacia Querétaro estaba llena de contrastes: cerros secos, tramos de autopista donde el sol golpeaba sin piedad, y pueblitos que parecían suspendidos en el tiempo. Mario pensaba en Ernesto durante el trayecto. Imaginaba al anciano aferrándose a esa esperanza diminuta, esperando que su hijo apareciera. «Ojalá esta vez sí encuentre algo», se repetía. Al llegar a la ciudad, comenzó por visitar la constructora que un capataz había mencionado días antes. Después de varias gestiones, logró hablar con un hombre de bigote espeso y voz ronca, que hojeaba papeles antiguos en una oficina improvisada. «Sí»,
Recuerdo a un muchacho que se llamaba Julián, dijo el capataz, acariciándose la barba. Trabajaba duro, callado, casi no hablaba con nadie, pero un día desapareció. Nadie supo por qué. Solo dejó de presentarse a la obra. Y no dijo a dónde iba. Preguntó Mario con ansiedad. Algunos compañeros dijeron que hablaba de irse al norte, a Tijuana. Quería probar suerte en la frontera. Esa respuesta fue como una sacudida. Era una pista más clara, pero también significaba que Julián estaba aún más lejos. Mario agradeció la información y salió de la oficina con el corazón dividido entre la frustración y la esperanza. Decidió recorrer los alrededores. Entró en fondas y pequeñas cantinas, preguntó a los vecinos. Varios dijeron haber visto a un joven parecido, trabajador, que vivía en cuartos rentados y cambiaba de empleo con frecuencia. Nadie supo decir con certeza a dónde había ido. Al caer la tarde, Mario se sentó en una banca de la Alameda Hidalgo. El bullicio de las familias y el canto de los pájaros contrastaban con la melancolía que lo envolvía. Sacó su celular y llamó a Lupita. «Encontré algo», le dijo, apenas ella contestó. «¿Qué pasó, Mario? No me dejes con la duda». Confirmé que Julián estuvo aquí. Trabajó en la construcción, pero se fue rumbo a Tijuana hace algunos meses. Del otro lado de la línea, Lupita guardó silencio unos segundos. «Eso quiere decir que sigue vivo y que quizá podamos hallarlo». «Sí, pero está más lejos de lo que pensábamos. Y el tiempo de don Ernesto no se detiene». Ambos comprendieron el peso de esas palabras. Cada día era crucial. Esa noche Mario se hospedó en un hotel barato del centro. Mientras intentaba dormir, pensaba en la figura de Ernesto en la cama del hospital, con los ojos llenos de anhelo. Sentía que cada kilómetro recorrido era una responsabilidad enorme, como si la vida de ese hombre dependiera de su búsqueda. Al día siguiente, antes de regresar a la capital, pasó por el mercado. Allí, entre los puestos de frutas y especias, preguntó de nuevo. Una mujer mayor, vendedora de nopales, lo miró con atención. Sí, me acuerdo de él. Era un joven educado, siempre saludaba, pero se veía triste, como cargando algo. Un día me dijo que extrañaba a su madre, que quería volver a verla. Después ya no lo vi más. Ese detalle lo conmovió. Julián, a pesar de la distancia y del enojo con su padre, seguía pensando en su familia. Mario anotó cada palabra, convencido de que sería un consuelo para Ernesto. Cuando finalmente abordó el autobús de regreso, el atardecer pintaba el cielo de tonos rojos y dorados. Mientras el vehículo avanzaba, Mario se repetía en silencio: «Tengo que encontrarlo antes de que sea tarde». El cuarto del hospital se había convertido en un refugio extraño. Entre el olor a desinfectante y el murmullo de los pasillos, Ernesto encontraba compañía en aquel joven que el destino había puesto a su lado. Jesús, con sus silencios atentos y sus respuestas sencillas, había llenado un vacío que ni siquiera los médicos podían entender. Una tarde, mientras el sol bajaba lentamente y teñía la pared de tonos dorados, Ernesto se quedó mirándolo en silencio. Sus ojos estaban húmedos, pero no de fiebre, sino de gratitud contenida. «Jesús», dijo al fin, «no sé por qué llegaste aquí, ni por qué te pusieron en esta habitación conmigo, pero quiero que sepas algo. Aunque no seas mi hijo, siento que Dios te trajo para darme lo que me faltaba». Jesús, sorprendido, bajó la mirada. «Don Ernesto, yo no soy un reemplazo». «No lo eres», respondió él con voz temblorosa. «Eres un regalo». El silencio se hizo pesado después de esas palabras. Jesús pensó en su madre, en las veces que se había sentido solo, cargando sobre los hombros responsabilidades que no le correspondían, y entendió que de alguna manera también él estaba recibiendo algo en ese cuarto, una figura paterna que nunca había tenido. «Si usted quiere hablar, yo lo escucho», dijo con firmeza. «Y si necesita que alguien lo llame padre, aunque no lo sea, yo puedo hacerlo». Ernesto no pudo contener las lágrimas. Su mano buscó la del muchacho y la apretó con fuerza. «Gracias, hijo, gracias». Las enfermeras, que entraban de vez en cuando, notaban ese vínculo especial.
Lupita lo comentaba en voz baja con Mario. Es increíble. Don Ernesto parece otro desde que está con Jesús. Tiene un brillo distinto, como si hubiera recuperado algo de vida. Quizá encontró lo que buscaba, aunque no de la forma que esperaba, respondió Mario pensativo. Esa noche, mientras la ciudad rugía afuera con su tráfico interminable, Jesús se quedó despierto al lado de Ernesto. Escuchó sus confesiones, sus recuerdos más íntimos, incluso sus arrepentimientos. Y en un momento de silencio, fue él quien habló. ¿Sabe qué, don Ernesto? Yo siempre me pregunté cómo sería tener un padre. No uno perfecto, no uno rico, solo alguien que me dijera qué camino tomar. Usted me habla como si me hubiera conocido de toda la vida. Y yo lo escucho porque de algún modo siento que me hace falta. El anciano sonrió débilmente. Entonces los dos hemos recibido un regalo. Yo un hijo prestado, tú un padre tardío. Aquella frase quedó grabada en ambos. No era un pacto ni una obligación, sino un reconocimiento mutuo de lo que habían encontrado el uno en el otro. En los días siguientes, Ernesto se animó a compartir cosas que nunca había dicho en voz alta. Cómo conoció a Clara, cómo se sintió al cargar a Julián por primera vez, cómo la vida se le fue entre aulas y pizarras. Jesús escuchaba con la atención de quien sabe que esas historias no se repiten. No sé si vuelva a ver a mi hijo, dijo Ernesto con voz apagada. Pero si no llega, me quedo tranquilo de haber tenido la oportunidad de decírtelo a ti. Te quiero como si fueras mío. Jesús no respondió de inmediato. El nudo en su garganta no le dejaba. Solo asintió, con los ojos brillantes, y apretó la mano del anciano como quien sostiene algo frágil que no quiere soltar. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Afuera la ciudad seguía girando, pero dentro de esa habitación, lo único que existía era el regalo de una compañía inesperada. El sonido del teléfono interrumpió la rutina del hospital. Era Mario, con la voz cargada de cansancio y ansiedad. Había pasado días haciendo llamadas, preguntando en talleres y obras al norte del país. Finalmente, una pista clara había aparecido. Lupita, dijo casi sin respirar, lo encontré. Julián está en Tijuana, trabaja en un taller mecánico cerca de la frontera. Lupita sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Miró a Ernesto, que dormitaba en la cama, y pensó en cómo aquella noticia podría devolverle la vida, aunque fuera por un instante. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja, apartándose al pasillo. Tan seguro como puede estar uno después de hablar con alguien que lo conoce. Un compañero del taller me lo confirmó. Dice que Julián es reservado, que no habla mucho de su pasado, pero está ahí. Cuando volvió a la habitación, Ernesto abrió los ojos como si hubiera presentido la noticia. ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué esa cara? Lupita se acercó despacio, como temiendo que el impacto fuera demasiado fuerte. Don Ernesto. Mario encontró a su hijo. Está vivo. Vive en Tijuana. El silencio se volvió casi sagrado. El anciano se quedó inmóvil, y por un instante pareció que el corazón se le detenía. Luego las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. «Julián», murmuró con un hilo de voz. De verdad lo encontraron. Jesús, que estaba en la cama de al lado, se enderezó con sorpresa. Había escuchado tantas veces hablar de Julián que al oír su nombre en presente sintió como si una sombra se convirtiera en carne y hueso. Lupita asintió con firmeza. «Sí, don Ernesto, está vivo y sabe trabajar duro. Eso significa que aún podemos contactarlo». Mario, desde Tijuana, hizo la llamada más difícil de su vida. Marcó al taller mecánico, pidió hablar con Julián y esperó en medio del ruido metálico de herramientas y motores. Una voz joven, un poco áspera, contestó al otro lado. «¿Quién habla?», dijo con desconfianza. «Mi nombre es Mario. No me conoces, pero vengo de parte de tu padre». El silencio fue inmediato. Apenas se escuchaba el murmullo de gente trabajando en segundo plano. La respiración de Julián se volvió más fuerte, contenida. «Mi padre», repitió con un tono entre incredulidad y rencor. «¿Qué quiere ahora?».
Mario tragó saliva. Está en el hospital, Julián. Su salud es muy delicada. Solo pide verte, aunque sea una vez más. Del otro lado de la línea la tensión se volvió palpable. Julián no contestaba. Pasaron segundos largos que parecían minutos. No sé, dijo finalmente. Hace años que no busqué a ese hombre. No sé si quiero verlo. Mario se armó de valor. Entiendo tu dolor, pero créeme, no busca discutir ni imponerte nada. Solo quiere despedirse. No lo dejes ir con esa herida. Hubo un silencio prolongado. Finalmente la voz de Julián se quebró apenas. Déjame pensarlo. Colgó antes de que Mario pudiera insistir. Esa misma noche, Mario llamó a Lupita para contarle todo. Ella se lo transmitió a Ernesto, que escuchó con el alma en vilo. ¿Qué dijo?, preguntó el anciano, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué lo pensará?», respondió Lupita con suavidad. Ernesto cerró los ojos. Una mezcla de alivio y miedo lo invadía. Saber que su hijo estaba vivo le devolvía la esperanza, pero la incertidumbre de su respuesta lo mantenía en vilo. Jesús, al ver el temblor en las manos del anciano, se inclinó hacia él. «Don Ernesto, no pierda la fe. Si su hijo escuchó, es porque en el fondo quiere volver». El anciano asintió dejando escapar un suspiro largo. Esa noche, mientras intentaba dormir, se repitió una y otra vez. «Julián, hijo mío, no me falles». El hospital amaneció distinto. Había un murmullo en los pasillos, como si el aire trajera consigo una noticia que nadie se atrevía a decir en voz alta. Ernesto abrió los ojos temprano, con esa mezcla de ansiedad y cansancio que lo había acompañado en los últimos días. Su mirada se dirigía a la puerta cada pocos segundos, esperando lo imposible. Jesús estaba sentado a su lado, conversando en voz baja para distraerlo. Lupita entró con una sonrisa contenida, aunque sus ojos brillaban con expectativa. «Don Ernesto», dijo suavemente, «tiene visita». El corazón del anciano se agitó. La puerta se abrió despacio, y la figura de un hombre apareció en el umbral. Tenía el cabello desordenado, la piel curtida por el sol, y en sus ojos se mezclaban años de distancia y orgullo herido. Era Julián. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Padre e hijo se quedaron mirándose, como si necesitaran confirmar que aquel rostro frente a ellos era real. «¿Julián?», susurró Ernesto con voz quebrada. El hombre dio un paso adelante, con la respiración entrecortada. «Sí, papá, soy yo». Las lágrimas brotaron de los ojos del anciano. Extendió sus brazos temblorosos, y Julián dudó apenas un segundo antes de acercarse. El abrazo fue torpe, lleno de sollozos y palabras atropelladas. «Perdóname, hijo», dijo Ernesto apretándolo con todas sus fuerzas. «Fui un tonto orgulloso. Te alejé de mí cuando más debía acercarte». «No, papá», respondió Julián, con la voz quebrada. «Yo también tuve culpa. Me fui sin darte la oportunidad de entenderme. Me dolía tanto tu dureza que preferí huir». Ambos se quedaron así, aferrados uno al otro, como si intentaran recuperar en segundos los años perdidos. Jesús observaba en silencio desde su cama. Había escuchado tantas veces hablar de Julián que presenciar ese reencuentro lo llenaba de una emoción extraña, mezcla de alegría y nostalgia. Cuando se separaron, Ernesto miró a su hijo a los ojos, con la urgencia de quien sabe que el tiempo se acaba. «Te esperé tanto, Julián. Cada día de mi vida recé por verte de nuevo. Pensé que nunca llegaría este momento». «Y yo pensé que nunca tendría el valor de volver», contestó Julián. «Pero cuando escuché que estabas enfermo, entendí que no podía seguir huyendo». Lupita, conmovida, dejó que las lágrimas le resbalaran por las mejillas. Mario, en un rincón, observaba satisfecho. Su búsqueda había dado frutos. Jesús intervino entonces con voz serena. «Don Ernesto, me alegra que su hijo esté aquí. Usted me habló tanto de él que casi lo sentí como un hermano». Julián lo miró sorprendido. «¿Y tú quién eres?». Ernesto tomó la mano de Jesús y la entrelazó con la suya. «Él es Jesús, un muchacho que la vida puso en mi camino cuando más lo necesitaba».
No es mi hijo, pero fue mi sostén. El silencio llenó la habitación. Julián, conmovido, se acercó a Jesús y le extendió la mano. Gracias por cuidar de mi padre. Gracias por ser lo que yo no fui en su ausencia. Jesús la estrechó con fuerza, sin palabras, pero con una sinceridad que ambos comprendieron. El anciano miró a los dos jóvenes, uno hijo de sangre y el otro hijo de corazón. Una sonrisa de paz se dibujó en su rostro. Ahora sí puedo descansar tranquilo, dijo en voz baja, porque la vida me devolvió más de lo que pedí. Esa tarde quedó grabada en la memoria de todos. No fue solo un reencuentro, sino la unión de tres destinos que, por caminos distintos, se encontraron en el mismo cuarto para cerrar heridas y abrir un nuevo comienzo. Los días posteriores al reencuentro estuvieron marcados por una calma distinta. El hospital seguía con su bullicio habitual, con enfermeras y médicos corriendo de un lado a otro, pero dentro de la habitación de Ernesto reinaba una paz inesperada. Julián se quedó a su lado todo el tiempo posible, acompañándolo en silencios largos y conversaciones que parecían querer recuperar décadas en apenas horas. Una mañana, mientras la luz entraba suavemente por la ventana, Ernesto tomó la mano de su hijo y la de Jesús al mismo tiempo. Su voz, cansada pero firme, se alzó en medio del silencio. «Hijos, no sé cuánto más me quede, pero quiero que escuchen lo que aprendí tarde en la vida. No hay orgullo que valga más que el amor. El tiempo se va, y lo único que queda son los abrazos que dimos y las palabras que nos atrevimos a decir». Julián lo miraba con lágrimas en los ojos. «Papá, no me pidas perdón más. Ya basta. Hoy quiero que solo recordemos lo bueno». Jesús asintió en silencio, conmovido, sintiendo que aquellas palabras también eran para él. La salud de Ernesto se debilitaba día a día, pero su espíritu parecía más ligero. Había soltado la carga del orgullo, había reconciliado su corazón con su hijo y había encontrado en Jesús un lazo inesperado, un hermano para Julián. El último amanecer que compartieron juntos fue sereno. Ernesto, rodeado por quienes lo habían acompañado en su travesía final, exhaló un suspiro profundo. No hubo miedo en sus ojos, solo gratitud. «Gracias», susurró. «Ahora sí puedo irme en paz». Sus manos, entrelazadas con las de Julián y Jesús, fueron soltándose lentamente. Y con una sonrisa apenas dibujada en los labios, Ernesto partió. El silencio que siguió fue denso, pero no doloroso. Julián, entre lágrimas, besó la frente de su padre. «Descansa, papá. Prometo honrarte». Jesús puso una mano en el hombro de Julián. «No estás solo. Yo también lo llevaré conmigo como si fuera mío». Aquel pacto silencioso entre los dos jóvenes selló la herencia más valiosa que Ernesto podía dejar: la unión, el perdón y la certeza de que la vida, aunque dura, siempre ofrece segundas oportunidades de reconciliación. El funeral fue sencillo, en el pequeño pueblo donde Ernesto había nacido. Vecinos, exalumnos y viejos amigos acudieron a despedirlo. Muchos recordaban sus lecciones, su voz firme en las aulas y su empeño en sembrar conocimiento donde parecía imposible. Julián, escuchando aquellos testimonios, descubrió una faceta de su padre que nunca había comprendido del todo. Al terminar, se quedó frente a la tumba con Jesús a su lado. «Mi padre fue duro, pero ahora entiendo que su dureza también era amor», dijo Julián con voz baja. «Y aún así aprendió a suavizarse al final», añadió Jesús. «Eso nos dejó de enseñanza a los dos». Ambos se miraron con respeto y complicidad. No eran hermanos de sangre, pero la vida los había unido en torno a la memoria de un hombre que, con sus errores y aciertos, había dejado huellas profundas. Esa tarde, Julián caminó por el pueblo, viendo los rincones donde había crecido. Por primera vez en mucho tiempo no sintió rabia sino gratitud. Entendió que aunque su relación con Ernesto estuvo marcada por peleas y silencios, también estuvo llena de amor, aunque mal expresado. Y con esa certeza, miró al cielo despejado y murmuró: «Gracias, papá». La historia de Ernesto, Julián y Jesús no terminó en un hospital,
sino en la promesa de un nuevo inicio para quienes quedaron. Una promesa de escucharse, de acompañarse y de no repetir los errores del pasado. Porque la vida, aunque no siempre da lo que pedimos, siempre entrega lo que necesitamos para aprender y crecer. Antes de despedirme, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo historias que tocan el corazón y nos dejan enseñanzas profundas. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar con otro relato igual de emocionante.